joven lector católico de Haz y Prensa, que está casado con una judía conversa al catolicismo, plantea una pregunta interesante que proviene lamentablemente de una falacia y de una manipulación. Les recuerdo, lo hago constantemente, pero recuerdo una vez más lo que significa una falacia. Una falacia es una argumentación lógica que aparenta ser verdadera, pero que es falsa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo todos los hombres son verdes, Pepe es hombre, la conclusión va a ser que Pepe es verde. Pero esa conclusión, aunque es completamente lógica, es falsa porque ha partido de una premisa falsa, y es que todos los hombres son verdes. Esa es una falacia. La pregunta es, ¿cómo así existe un marcado antisemitismo en distintos autores espirituales, y no solamente autores espirituales, en grandes padres de la iglesia? Este amigo dice, los ejemplos más claros de estos, entre comillas, antisemitas, son San Ambrosio de Milán, uno de los padres de la iglesia de Occidente, San Agustín, el coloso de los padres de la iglesia, de las columnas de la patrística occidental, San Juan Crisóstomo, el gran patriarca de Constantinopla, que mereció justamente el nombre de Crisóstomo, es un sobrenombre que significa boca de oro por la grandeza de su predicación. San Jerónimo, a quien le debemos la traducción de la Biblia al latín, la famosa Septuaginta, el padre de la Biblia católica, básicamente. Y este amigo, como si hubiera dicho nombres de cualquiera, ¿no? Pedrito López, Juancito Pérez, Tomasito Gómez, pone además etcétera, y me cita como caso un supuesto obispo católico que ha escrito un supuesto libro católico que se llama Complot contra la Iglesia, ¿no? Un libro que se llama Complot contra la Iglesia. Vamos a aclarar este supuesto antisemitismo de algunos padres de la Iglesia y de un supuesto antisemitismo oficial en el catolicismo. ¿Ha existido antisemitismo entre los católicos? Sí, sin duda, entre los católicos. ¿Ha existido un antisemitismo oficial en la Iglesia Católica? No. Algunos grupos judíos particularmente paranoicos, que están convencidos de que el cristianismo en esencia es antisemita y que en consecuencia tiene que desaparecer, son los únicos que plantean esa teoría. Pero en la realidad no es así. ¿Cuáles son los textos supuestamente antisemitas de los grandes padres de la Iglesia? Son textos sacados de contexto en los que el concepto de judío es utilizado simbólicamente como el antiguo pueblo de la alianza que no fue fiel a la nueva alianza. Pero es utilizado de manera simbólica, como por ejemplo es utilizado en el Apocalipsis, simbólicamente la nueva Babilonia, donde el término de Babilonia no es una condena a la ciudad. Ustedes saben que la máxima autoridad de la iglesia en Irak, el patriarca de los caldeos, tiene el título de patriarca de Babilonia. Si Babilonia es la ciudad de la perdición, ¿cómo puede ser, si Babilonia es el infierno, cómo puede ser que un patriarca sea patriarca de Babilonia? La explicación es que es utilizado en sentido simbólico. En otras ocasiones se refieren específicamente a los judíos que condenaron a Jesús, siendo parte del pueblo elegido, siendo aquellos que debían aceptar a Jesús. En consecuencia,
La condena de Jesús, el hecho de que algunos líderes judíos hayan dicho, como está registrado en el Evangelio, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no tiene la misma gravedad que la condena realizada por los romanos, que también participaron cruelmente en la pasión. Los romanos eran paganos, no habían tenido una revelación previa. Y por eso la traición de esos judíos, no del pueblo entero de Israel, pero la traición de esos judíos es el símbolo supremo de lo que significa una traición. Hay que recordar, hermanos, que esta organización abortista anticatólica que se autodenomina Católicas por el Derecho a Decidir, también cita a San Agustín, también cita a San Jerónimo, cita a San Juan Crisóstomo y a Santo Tomás de Aquino para hacerles decir que ellos están a favor del aborto. ¿Por qué pongo este ejemplo cuando el aborto en realidad no tiene nada que ver con el antisemitismo? Pongo el ejemplo porque está claro que a los grandes santos y a su volumen de obras y al lenguaje simbólico que utilizaron o a las reflexiones temporales que hicieron, se las puede manipular de cualquier forma. Pero decir que San Agustín, que reafirma la frase paulina de que la salvación viene por los judíos, que San Juan Crisóstomo, que San Ambrosio de Milán o que San Jerónimo eran antisemitas es totalmente falso. Esto es algo que desean los enemigos de la Iglesia y que quieren oponer a la Iglesia y mostrarla como antisemita para terminar asociando a Hitler y al Papa Pío XII con el antisemitismo, ¿no? Y crear esta leyenda negra de la Iglesia, o la sostienen sectores tradicionalistas, cismáticos, como son los lefebristas. Pero recuerden ustedes que uno de los obispos ordenados por Marcel Lefebvre, que forman parte del cisma lefebrista y que luego se han convertido en un cisma dentro del cisma, es profundamente antisemita. Pero él, este obispo británico, es el antisemita extremo en general. Dentro del tradicionalismo francés existe un fuerte antisemitismo. Y es en ese antisemitismo donde aparece este libro Complot contra la Iglesia del supuesto Maurice Pinay. Maurice Pinay no es un obispo católico. Maurice Pinay es un seudónimo inventado. Y se lo digo porque en una época en que algunas personas, en el comienzo de mi conversión al catolicismo, algunas personas querían alimentar en mí el antisemitismo, me dieron a leer este libro y en esa época no había internet, me dieron el libro es un bodoque, un tremendo bodoque, donde hay todas estas teorías de que los judíos conspiran contra la iglesia, la quieren matar, la quieren destruir, que los judíos son médicos porque quieren controlar la salud de los cristianos, son profesores porque quieren lavarles el cerebro, han puesto de moda la circuncisión para que no los judíos se confundan ahora con los cristianos. O sea, las teorías más extravagantes y exóticas que pueden haber. Yo me he comido ese libro, estimado amigo. Lo conozco. Y aún no sabiendo nada, el libro me apestaba a farsa. En consecuencia, el libro Complot contra la Iglesia no ha sido escrito por ningún obispo católico. Ha sido escrito por un tradicionalista cobarde que ni siquiera ha querido dar su nombre. Entonces, distingamos. La Iglesia Católica no tiene una tradición antisemita. Es absurdo, ilógico, falso y distorsionado decir que los grandes padres de la Iglesia eran antisemitas, cuando justamente las referencias que hacen es o a los judíos específicos que condenaron a Jesús a muerte y que convencieron a Pilato para que fuera condenado a muerte, como nos lo narra el Evangelio, o sea, no lo inventan ellos, o se refieren, como digo, de manera simbólica a lo que significa la traición original del pueblo elegido, que fue elegido precisamente para recibir al Mesías, que fue elegido para que en su seno surgiera el Mesías.
Pero la salvación viene de los judíos, lo dice San Pablo, lo han repetido los padres de la iglesia, lo ha repetido un autor como León Blois en un libro entero dedicado a ese tema. La salvación viene de los judíos. En consecuencia, adjudicar este antisemitismo no es sino hacerle caso o a la propaganda anticatólica o a la propaganda tradicionalista. De ninguna manera la iglesia y sus grandes autores pueden ser acusados de antisemitas, y mucho menos una basura como complot contra la iglesia puede ser dicha que pertenece a un obispo católico. En la época en que yo lo leí, como digo, no existía internet. ¿Por qué digo que no existía internet? Porque no había manera de hacer un Google de Maurice Pinay. Hago un Google Maurice Pinay. Maurice Pinay es el autor de Complot contra la Iglesia. Complot contra la Iglesia está escrito por Maurice Pinay. Traten de encontrar algo de esta persona, Maurice Pinay. Traten de encontrar algo. No existe nada. No tiene historia, no tiene nacimiento, no tiene muerte. No por lo menos este que es el autor de Complot contra la Iglesia. ¿Por qué? Porque se sabe, y en el mundo tradicionalista se sabe, que Maurice Pinay fue un seudónimo de un tipo que no se atrevió a ponerle nombre a este tratado absolutamente falso. Y por si acaso, me acuerdo perfectamente del libro, para los que creen que estoy inventándolo. El libro tenía una tapa rosada donde se ve a una mujer que es la Virgen María de la iglesia atacada por unos dragones de múltiples cabezas. La tapa era una tapa rosada. Y la editorial era editorial Acervo, una editorial que funcionaba en Barcelona, si no me equivoco, una editorial española, catalana. Y ustedes búsquenlo y probablemente encuentren la carátula de esa versión. Hoy en día esta versión en PDF, separada en 3 libros, esta versión a la que yo me refiero es un solo libro que dice de todas maneras al interior libro 1, libro 2, libro 3, pero fundamentalmente se trata de una farsa. Entonces, hermanos, la iglesia tiene mucho de qué preocuparse, los católicos tenemos mucho de qué preocuparnos. ¿Para qué le hacemos caso a gente idiota que utiliza blogs o que utiliza podcast para sembrar cizaña en la iglesia y para revertir un proceso que hoy en día existe? Yo he hablado en múltiples ocasiones el desafío, la complejidad y la dificultad que existe en el diálogo con los judíos, porque entre otras razones no son una sola denominación, hay distintas ramas de judíos y entre ellos existen algunos que son profundamente anticristianos, que creen que el cristianismo es la fuente del antisemitismo. Pero eso no es cierto, y los católicos mal informados que escuchamos a estos blogueros o a estos podcasteros, si es que existe el término, lo único que hacemos es contaminar más esa leyenda negra, esa falsedad que no está corroborada por los hechos ni por los autores supuestamente antisemitas. Que tengas un buen día.